Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la mesa oficial de Hígado. Esta mesa va a constar de dos ponencias y de las 5 mejores comunicaciones orales que se han presentado en el Congreso. En primer lugar, me gustaría agradecer a la SEP y a los organizadores del Congreso su invitación para moderar esta mesa y también agradecer a los ponentes su participación. Recordándoles, eso sí, que se deben ajustar al tiempo estipulado en sus comunicaciones. Y ahora pasaré sin más dilación a presentar la siguiente ponencia, que es el papel de la manipulación de la mucosa duodenal en la patogenia y el tratamiento del NASH, que nos presentará la doctora Pamela Estevez Boullosa del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Adelante, Pamela. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer también a los organizadores por la invitación y comenzamos con la charla. Bueno, como veis, la enfermedad hepática grasa y la diabetes mellitus son dos enfermedades metabólicas con un perfil epidémico. La prevalencia de la enfermedad hepática grasa a nivel mundial se sitúa en torno a un 25% y asciende hasta un 55% en la población diabética. En cuanto a la esteatohepatitis no alcohólica, en la población general su prevalencia oscila entre un 1,5 y un 6,5% y se estima también que en la población diabética aproximadamente hasta un tercio de estos pacientes diabéticos, si se realizase una biopsia hepática, tendrían ya una esteatohepatitis. La esteatohepatitis no alcohólica forma parte de una enfermedad multisistémica, donde la resistencia a la insulina es el factor central que favorece el desarrollo de todas estas enfermedades de perfil metabólico. En el manejo de la enfermedad hepática grasa es muy importante, por un lado, tratar la propia enfermedad hepática, mejorando la esteatosis y el grado de fibrosis hepática, pero sin olvidarnos de tratar también las comorbilidades metabólicas. Es muy importante el control de la obesidad y para ello es fundamental lograr una pérdida de peso realizando modificaciones en el estilo de vida, fundamentalmente con dieta y ejercicio, incluyendo aquí también los procedimientos bariátricos. Y por otro lado, es muy importante también lograr una reducción del riesgo cardiovascular, que es la principal causa de mortalidad en estos pacientes, tratando comorbilidades metabólicas como la hipertensión, la dislipemia y la diabetes. En los pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica es muy importante evaluar el grado de fibrosis hepática. Como veis, en este trabajo, que es un análisis retrospectivo con 619 pacientes, se observó que la fibrosis se relaciona con la mortalidad. Y como podéis ver en el gráfico de la derecha, aquellos pacientes que tenían fibrosis hepática más avanzada tenían mayores tasas de mortalidad, de necesidad de trasplante o de complicaciones a nivel hepático. Y es que para lograr esta mejoría en la histología hepática es muy importante lograr reducir el peso. Y como podéis ver en este otro trabajo, cuando logramos pérdidas de peso superiores a un 5%, mejora tanto la inflamación como la balonización. Cuando la pérdida de peso es superior a un 7%, logramos una resolución del NASH y no es hasta que la pérdida de peso es superior a un 10% cuando logramos mejorar la fibrosis hepática. Y si ya es difícil lograr pérdidas de peso tan importantes, es mucho más difícil lograr mantenerlas a lo largo del tiempo. Y es por eso que muchos de estos pacientes van a necesitar otro tipo de tratamientos, como por ejemplo la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica, además de las mejorías en el índice de masa corporal, como podéis ver en los gráficos de la izquierda, produce también mejorías en el perfil glucémico. Y es más, esta mejoría del perfil glucémico aparece de forma precoz después de la cirugía, en los primeros 15 días. Y esto quiere decir que la mejoría metabólica es independiente de la pérdida de peso que sucede con estas técnicas meses más tarde. Pero además, la cirugía bariátrica también ha mostrado beneficios en la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Y como veis en este trabajo, los pacientes que se sometieron a una cirugía bariátrica se observó hasta una mejoría una resolución de la esteatohepatitis en un 85% de los casos y una mejoría también de la fibrosis hepática. Y
Todos estos aprendizajes y observaciones obtenidos de las cirugías bariátricas, pero especialmente del bypass gástrico en Iderrus, pues nos ha valido para ver que si hacemos un bypass duodenal de tal forma que evitamos que los nutrientes contacten con la mucosa duodenal, esto supone una serie de beneficios metabólicos en estas enfermedades y esto ha originado la hipótesis de que el duodeno puede tener un papel clave en el control de la homeostasis metabólica. Pero, ¿por qué el duodeno se ha convertido en un órgano tan importante? Pues, como podéis ver en trabajos que se han realizado tanto en animales como en humanos, lo que se ha visto es que se producen una serie de cambios a nivel de la mucosa duodenal y estos cambios son secundarios a una adaptación fisiológica o más bien una mala adaptación en respuesta a una sobreexposición a dietas ricas tanto en grasas como en azúcares. Y esto lo que produce es una hiperplasia y una hipertrofia de las células intestinales, tanto en la masa de enterocitos como favoreciendo el desarrollo más largo de las vellosidades intestinales o aumentando el número de las células enteroendocrinas. Todos estos cambios de la mucosa del duodenal lo que hacen es desencadenar una señal de resistencia a la insulina que favorece el desarrollo de estas enfermedades metabólicas. Por otro lado, también están las sincretinas. Las sincretinas son unas hormonas que se encargan de la regulación de la homeostasis de la glucosa. Y en concreto son dos, el GLP-1 que se sintetiza en las células L y el GIP que se sintetiza en las células K. Estas incretinas lo que favorecen es la secreción de insulina por las células beta del páncreas. A nivel del hígado disminuyen la producción de glucosa, inhiben también la motilidad gastrointestinal y favorecen la saciedad. Y como decía antes, la exposición crónica a dietas hiperglucémicas favorece una hiperplasia de las células intestinales, también incluyendo estas células enteroendocrinas y como podéis ver en el gráfico de la derecha, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen un mayor número de estas células enteroendocrinas y esto se va a traducir en una señal de hiperinsulinemia. El microbioma también es importante y sabéis que en la luz intestinal conviven millones de bacterias. Y es que se ha visto que la composición del microbioma es diferente entre sujetos metabólicamente sanos o metabólicamente enfermos. Y también es diferente entre aquellos sujetos delgados en comparación con los obesos. Y en concreto, en los sujetos obesos, lo que se ha visto es que hay una menor proporción de bacteroidetes y que disminuye la diversidad bacteriana. En algunos trabajos, como por ejemplo este, donde se estudiaron pacientes con síndrome metabólico y se les realizó un trasplante de microbioma fecal y los autores lo que observaron es que al lograr modificar la composición de este microbioma, se observaron cambios en la sensibilidad periférica a la insulina. Y finalmente los ácidos biliares. Los ácidos biliares se liberan en el duodeno, se mezclan en la luz duodenal con los nutrientes y favorecen la absorción de los lípidos y de las vitaminas. Pero es que además en la tabla, como podéis ver en el intestino, aumenta también la absorción de glucosa, mejora la integridad intestinal y se estimula la secreción de una de las incretinas, en concreto de la GLP-1, y esto se traduce en una mayor secreción de insulina. Por todo esto, parece que efectivamente el duodeno sí que tiene un papel importante en el control metabólico y esto ha planteado la hipótesis de que pueda ser una diana terapéutica para todo este tipo de enfermedades. Y además también es fácilmente accesible por vía endoscópica. Por lo tanto, bueno, pues se han planteado la idea de intentar realizar terapéuticas por vía endoscópica que puedan tratar sobre la mucosa duodenal. Y llegados a este punto tenemos dos tipos de técnicas. Por un lado estarían los bypass, el bypass duodeno-yeyunal o endobarrier, o el bypass gastroduodeno-yeyunal, y por otro lado otra técnica que es el duodenal mucosal resurfacing.
En cuanto al endobarrier, es una técnica endoscópica de barrera, consiste en un polímero de teflón que se ancla en el bulbo duodenal y se avanza a lo largo de 60 centímetros. Dentro de los beneficios, además de lograr una importante pérdida de peso, también se han visto beneficios en cuanto a mejoría del perfil glucémico y en concreto en los pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica, como veis en este trabajo, que fueron pacientes que se trataron con endobarrier, al cabo de un año se observó que mejoraba el grado de fibrosis hepática. En cuanto a las complicaciones con esta técnica, las más frecuentes fueron náuseas, vómitos o dolor abdominal, pero también se describió alguna complicación más severa como hemorragia, colangitis o formación de abscesos. En cuanto al bypass gastroduodenojejunal, es una funda un poquito más larga, son 120 centímetros, que se ancla en la unión esófago-gástrica y, al igual que la anterior, produce pérdida de peso y mejoría del perfil metabólico. Y finalmente, el duodenal mucosal resurfacing es una técnica endoscópica mínimamente invasiva que consiste a través de un catéter con un balón en realizar una ablación de la mucosa duodenal hiperplásica. Los primeros trabajos que se realizaron con esta técnica demostraron su eficacia en cuanto a mejoría metabólica y su perfil de seguridad. Y este es el trabajo que se presentó en el Congreso Europeo del Hígado el año pasado. Es un ensayo, es el REVITA 2, es un ensayo multicéntrico, randomizado, doble ciego, con una cohorte abierta de pacientes, 24 pacientes, en los que se evaluó la cuantificación de grasa hepática y se vieron los resultados al cabo de 12 semanas. Y como podéis ver, se mejoró tanto el perfil glucémico como se obtuvo una mejoría significativa de las transaminasas y de la cuantificación grasa hepática. Y ya para finalizar, a modo de conclusiones, la mucosa duodenal juega un papel importante en la regulación de este sistema metabólico y la resistencia a la insulina. Si actuamos sobre la mucosa duodenal, podemos evitar que se genere esta señal diabetogénica y finalmente que la endoscopia tiene un papel estratégico, ya que puede tratar todos estos cambios que se producen en la mucosa duodenal y ofrecer un beneficio metabólico en estos pacientes. Gracias. Muy bien, felicidades, doctora Estevez, excelente presentación. Me gustaría saber si has comentado que la pérdida de peso es independiente o la respuesta de la mejoría del NASH es independiente a la pérdida de peso, ¿es así? Sí, en la cirugía bariátrica sí, sí, ¿Y sí. con estas técnicas también se ha demostrado lo Y mismo? con estas, sobre todo con el duodenal mucosal resurfacing, porque la pérdida de peso que se produce es menor. Los estudios, por lo que he revisado, la pérdida es de menos kilos que con las técnicas de barrera, ¿no? Ujú. Entonces sí que produce mucha mejoría más metabólica, sí. Ujú. ¿Y esta técnica qué efecto, o sea, qué duración en el tiempo tiene, se sabe? Los ensayos hasta ahora, los resultados son hasta un año, Ujú. O sea, que no se sí. sabe a largo plazo A que... largo plazo no, exacto, todavía hacen falta más ensayos y más estudios, sí. Vale. De momento no hay más preguntas, pero bueno, vamos a dejar abierto el plazo de preguntas y si surgen más a lo largo de la mesa, pues las iremos haciendo a los diferentes ponentes. Y ahora pasamos a la siguiente presentación, que es la primera comunicación oral, que es el tratamiento de aminoácidos de cadenas ramificadas mejora la masa muscular de los pacientes cirróticos con sarcopenia, que presenta la doctora Marta Hernández Conde del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Marta. Sí, hola, buenas tardes, gracias por invitarme a participar. Bueno, voy a hablar de nuestro trabajo. A ver. Bien. La pérdida de masa muscular o sarcopenia es el mayor componente de malnutrición en los pacientes con cirrosis hepática y su prevalencia es de hasta el 43% en aquellos estudios en los que utilizan la prueba de imagen como método diagnóstico. Sin embargo, en los últimos años además se está abogando por la calidad del músculo esquelético, siendo la fragilidad la pérdida tanto de la masa como de la función de la fuerza muscular. La fragilidad está presente en 1 de cada 5 pacientes con cirrosis hepática.
Para el diagnóstico, el estándar oro es el TAC abdominal, ya que permite evaluar el área musculoesquelética a partir de un punto de corte a nivel de L3. Cuando este punto de corte se normaliza por la altura del paciente, se obtiene el índice musculoesquelético. Se han establecido valores normales en función del sexo. En cuanto a la evaluación de fragilidad, en 2017 la y colaboradores presentaron el Liver Frailty Index. Es un índice que se basa en la dinamometría de mano, en realizar sentadillas y en el equilibrio. Cuando este valor es mayor de 4,5 se categoriza a los pacientes como frágiles. Respecto al tratamiento, se aboga por dos tipos de tratamiento, el nutricional y el de actividad física, siendo la combinación de ambos el más efectivo. En cuanto al tratamiento nutricional, en estos pacientes hay que insistir en realizar una alimentación frecuente para evitar la inanición acelerada y la proteólisis precoz, insistiendo en la importancia de tomar un pequeño snack antes de acostarse. Y respecto a los suplementos de aminoácidos de cadenas ramificadas, se ha visto que estos mejoran los niveles de albúmina, disminuyen el riesgo de insuficiencia hepática y de mortalidad. En cuanto a la actividad física, se ha evidenciado cómo mejora la función y la masa muscular, disminuye la grasa corporal y mejora la capacidad cardiopulmonar de estos pacientes. Sin embargo, todavía no queda claro qué tipo de ejercicio es el más adecuado ni la duración de este. Puntualizar la importancia de realizar modificaciones en el estilo de vida, ya que esto complementa el entrenamiento físico y además nos permite crear una intervención más duradera en estos pacientes. Por lo tanto, insistirles en las actividades NEAT, es decir, en los pasos al día que deben realizar. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el impacto de la adición de suplementos nutricionales con aminoácidos de cadenas ramificadas al tratamiento estándar de la sarcopenia, como ya he comentado, basado en recomendaciones dietéticas y de actividad física, en aquellos pacientes con cirrosis hepática. Para ello, entre 2016 y 2019, se incluyeron de forma prospectiva todos los pacientes con cirrosis hepática valorados en la consulta de patología del Hospital Universitario Puerta de Hierro. A todos ellos se les realizó una valoración nutricional y se invitó a participar en el estudio de intervención a aquellos pacientes que tenían cirrosis hepática y sarcopenia diagnosticada mediante TAC abdominal. Se trata de un estudio piloto, prospectivo, aleatorizado, doble ciego de 12 semanas de duración. La aleatorización se realizó 1 a 1, siendo en el grupo placebo recibían tratamiento estándar con recomendaciones dietéticas y de actividad física y el grupo tratado con aminoácidos de cadenas ramificadas, además del tratamiento estándar, recibían suplementos nutricionales. Todos los pacientes recibieron el mismo número de visitas, la basal, semana 4 y en la semana 12. En la semana basal y en la semana 4 fue cuando se realizó la caracterización nutricional de los pacientes. Y en la semana 4 se dedicó a resolver dudas, insistir en las recomendaciones y revisar que los pacientes estaban cumpliendo adecuadamente el tratamiento. Respecto a la caracterización nutricional, nos basamos en una evaluación antropométrica basada en el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, el pliegue cutáneo tricipital, el área muscular del brazo. En cuanto a la bioimpedanciometría, nos basamos en el ángulo de fase, la grasa visceral y el porcentaje de grasa corporal total. Realizamos la dinamometría de mano y el TAC abdominal, tanto en el momento de la inclusión en el estudio como en la semana 12, 14, desde el inicio de los suplementos nutricionales. Además, como ya he mencionado, les hicimos a estos pacientes el Liver Frailty Index, tanto antes como después de la intervención nutricional. Todos los pacientes recibieron los suplementos nutricionales empaquetados igual y únicamente se diferenciaron por un código 0 o 1 en función si eran placebo o aminoácidos de cadenas ramificadas. Aquí expongo la información nutricional de los sobres con aminoácidos de cadenas ramificadas. En cuanto a la dieta, a estos pacientes se les insistió que debían realizar 7 comidas al día, haciendo hincapié en el late evening snack. Además, el servicio de endocrinología de nuestro hospital realizó unas dietas personalizadas para estos pacientes y les indicábamos cómo tomar los suplementos. Tenían que disolver un sobre de aminoácidos de cadenas ramificadas o placebo en medio litro de agua y beberlo a lo largo del día. En cuanto a la actividad física, nosotros principalmente nos centramos en las modificaciones del estilo de vida.
poniendo como objetivo entre 5.000 o 10.000 pasos al día en función de la situación basal del paciente. En aquellos pacientes que empezaban con menos de 10.000 pasos al día como objetivo, les evaluábamos semanalmente y les hacíamos incrementos de 2.000 en 2.000 pasos. Además, el servicio de rehabilitación de nuestro hospital también realizó unas recomendaciones de actividad física dirigida a estos pacientes con sarcopenia. Del total de pacientes, 261 pacientes tenían realizado una caracterización nutricional, de los cuales 174 pacientes tenían realizado el TAC abdominal en el momento de la inclusión en el estudio, siendo la prevalencia de sarcopenia del 40,8%. De estos 71 pacientes con sarcopenia, finalmente 32 pacientes aceptaron participar en el estudio de intervención nutricional y se dividieron en dos grupos, el grupo placebo y el grupo tratado con aminoácidos de cadenas ramificadas. Las características basales fueron similares en ambos grupos. Únicamente señalar que la mayoría de nuestros pacientes eran Child-Pugh-A, el 68,8%. Ambos grupos presentaron buena adherencia a los suplementos nutricionales y además aumentaron una mediana de 2.000 pasos en ambos grupos. Por lo tanto, no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas. Ningún paciente presentó ningún efecto adverso ni descompensación de la enfermedad hepática durante la intervención nutricional. Respecto a los resultados, tras la intervención nutricional, únicamente el grupo tratado con aminoácidos de cadenas ramificadas evidenció una mejora estadísticamente significativa de la masa muscular. Además, si evaluábamos el antes y el después del índice musculoesquelético, únicamente el grupo tratado con aminoácidos de cadenas ramificadas presentó una mejora de la masa muscular tras la intervención nutricional durante 12 semanas. 5 pacientes presentaron resolución de sarcopenia en el TAC abdominal y el 63% de la muestra presentaron una mejora de la masa muscular tras la intervención nutricional, siendo esta mejora más frecuente en el grupo de pacientes tratados con aminoácidos de cadenas ramificadas. En cuanto a la fragilidad, no se evidenció diferencias en la mejora del Liver Flight Index entre ambos grupos. Sin embargo, si evaluábamos la corte global de 32 pacientes, sí que vimos una mejora en el Liver Flight Index tras 12 semanas de intervención nutricional y de actividad física, viendo esta mejora estadísticamente significativa tanto en el grupo de pacientes tratados con aminoácidos de cadenas ramificadas como en el grupo placebo. Ningún paciente presentó fragilidad de novo, el 87,5% de nuestra corte presentó una mejora en el índice del Liver Frailty Index y el 66,7% presentaron resolución de fragilidad según el Liver Frailty Index. Respecto a los parámetros analíticos, el grupo tratado con aminoácidos de cadenas ramificadas presentó una mejora estadísticamente significativa de los niveles de zinc respecto al grupo placebo y respecto a la albúmina se evidenció una tendencia a que esta mejora en los niveles de albúmina fuera mayor en el grupo tratado con aminoácidos de cadenas ramificadas. Además, evaluando específicamente estos pacientes, veíamos como a las 12 semanas del tratamiento los niveles de albúmina aumentaban de forma estadísticamente significativa. En cuanto a los valores de la bioimpedanciometría, destacar que el grupo de pacientes tratados con aminoácidos de cadenas ramificadas presentó una disminución del porcentaje de grasa corporal total tras las 12 semanas de intervención nutricional. Como fortalezas de nuestro estudio, destacar que se trata de un estudio doble ciego en el que todos los pacientes tuvieron las mismas evaluaciones y que además esa mejora de la masa muscular que evidenciamos en los pacientes tratados con aminoácidos de cadenas ramificadas se evaluó mediante el TAC abdominal, que es el patrón oro para la evaluación de la masa muscular. En cuanto a limitaciones, se trata de un estudio piloto, unicéntrico, con una corte con un escaso número de pacientes y, como ya he mencionado, la mayoría de nuestros pacientes eran pacientes Child-Pugh-A. En cuanto a las conclusiones, destacar que los pacientes sometidos a intervención nutricional y actividad física dirigida existe una mejora de la masa muscular medida mediante TAC abdominal tras 12 semanas de suplementos con aminoácidos de cadenas ramificadas y que la función muscular, medida mediante el Liver Frailty Index, mejora tras 12 semanas de intervención nutricional y de actividad física. Gracias. Muy bien, Marta, felicidades. No queda mucho tiempo para preguntas y en todo caso la audiencia todavía no ha pasado ninguna, así que lo dejaremos si acaso para el final y pasamos a la siguiente comunicación oral.
que es respuesta duradera en los marcadores de colestasis durante los 5 años de estudio de la fase de extensión abierta sobre el ácido beticólico en la colangitis biliar primaria, que presentará el doctor Vargas del Hospital de la Vall d'Hebron. Muchas gracias. Perdón. Bueno, estos son mis conflictos de intereses. Para empezar, quizás vale la pena recordar que la colangitis biliar primaria es una enfermedad hepática autoinmune progresiva y que se ha demostrado ya desde hace años que el ácido uso desoxicólico es un fármaco efectivo para enlentecer la historia natural de la enfermedad, para evitar las complicaciones. En esta diapositiva podemos ver en la parte de la izquierda que los pacientes que responden al tratamiento con ácido uso desoxicólico, pocos de ellos presentan complicaciones a lo largo de 10 años de evolución de la enfermedad. En cambio, los pacientes que reciben ácido uso desoxicólico y no presentan respuesta que normalmente se valora por métodos bioquímicos en relación con descensos de fosfatas alcalinas, pues presentan complicaciones importantes de tal forma que aproximadamente a los 10 años de seguimiento un 35-40% de ellos puede haber presentado complicaciones y después de 6 años de seguimiento, un 20% de los pacientes pueden haber presentado complicaciones. Un dato también importante a conocer es que en los últimos años se ha demostrado que la supervivencia de estos pacientes con colangitis biliar primaria puede estar... Perdón, es que no veo el reloj. Bueno, que la supervivencia puede estar en relación con la progresión de la fibrosis, de tal forma que aquellos pacientes que presentan un aumento del fibroscan superior a 2,1 kilopascales al año presentan una mala supervivencia, mientras que los que el incremento es inferior, la supervivencia es muy buena. Los pacientes que no responden al ácido ursodeoxicólico van a requerir, o de hecho se están estudiando nuevos tratamientos que adicionados al ácido ursodeoxicólico pueden ofrecer una prolongación de la supervivencia y puedan observar si presentan respuesta, o podemos observar si presentan respuesta a esta adición de medicamentos. Los principales medicamentos, el principal medicamento que se ha introducido como tratamiento complementario al ácido ursodeoxicólico es el ácido obeticólico. El ácido beticólico es un agonista selectivo del receptor X farnesoide y que se ha demostrado que está indicado como tratamiento de segunda línea en pacientes con respuesta inadecuada o intolerantes al ácido ursodeoxicólico, habitualmente adicionándolo al ácido ursodeoxicólico. La demostración de la utilidad del ácido beticólico surgió a raíz del estudio POISE, que fue un estudio aleatorizado, controlado con placebo, que evaluó la eficacia y seguridad del obeticólico en pacientes con cirrosis biliar primaria. En este estudio habían dos fases, una fase doble ciego de 12 meses y seguida de una fase de extensión abierta de 5 años. En la primera fase del estudio se demostró que el tratamiento con obeticólico produjo reducciones significativas en los parámetros bioquímicos, fosfatas alcalinas básicamente, de tal forma que presentaron respuesta alrededor del 35-40% de los pacientes. También se demostró estabilización de la bilirrubina y, por contra, los efectos adversos más frecuentes fueron el prurito y la fatiga. El objetivo de esta presentación es evaluar la seguridad a largo plazo del ácido obeticólico estudiado en la fase de extensión abierta de esta segunda parte del estudio. Evaluamos pues la seguridad y también la durabilidad de los efectos del ácido beticólico en los marcadores séricos de colestasis y los marcadores de fibrosis. En este estudio pues vamos a dar los resultados de la extensión abierta de 5 años del ensayo fundamental de la fase 3 del POISE. Aquí resumimos el diseño del estudio POISE. Vemos en esta diapositiva la primera parte en que los pacientes con CBP que tenían fosfatasas alcalinas elevadas por encima de lo normal
con cifras de bilirrubina por debajo de 2 veces el valor normal y que estaban en una dosis estable de ácido ursodeoxicólico, entraron en el estudio que incluyó 3 brazos. Por un lado, ácido ursodeoxicólico más placebo, por otro lado, ácido ursodeoxicólico más 5 miligramos de OCA, que se podía aumentar hasta 10 miligramos, y finalmente un tercer brazo en el cual se daban 10 miligramos de OCA junto con el ácido ursodeoxicólico. En esta fase ya hemos comentado que se demostró que un 35-40% de los pacientes podía tener respuesta con la adición del urso. Y en la segunda fase, que es lo que vamos a analizar ahora, es todos los pacientes pasaron a recibir tratamiento con obeticólico con 5 miligramos durante 3 meses y después se podía ajustar hasta 10 miligramos según la tolerabilidad de la medicación. En este análisis, los pacientes que habían recibido placebo doble ciego, el inicio del OCA fue el día 0 de la fase de extensión. Y los pacientes que habían recibido OCA, ácido obeticólico, ya en la fase inicial, pues fueron seguidos el año de la primera fase más hasta 5 años de la segunda fase, pudieron llegar pues a un seguimiento de 72 meses. De los pacientes que acabaron la fase de doble ciego, que fueron casi 200, entraron en la fase de extensión 193, completaron el seguimiento 158, 4 años, y 116, 5 años. Es decir, que lo que aproximadamente era que el 82% fueron seguidos 4 años y hasta el 60% 5 años. Hay que decir que 52 pacientes que habían recibido OCA en la fase de doble ciego llegaron a hacer un tratamiento de 6 años. 47 pacientes suspendieron la medicación a lo largo de la fase de extensión por diversas causas. Las características de estos pacientes eran las características de los pacientes con CBP, pacientes con pneumonía de mujeres, con un tiempo de evolución de la CBP de alrededor de 8,5 años. Muchos de ellos presentaban prurito ya en la fase inicial y presentaban elevaciones de fosfatas alcalinas con una media de fosfatas alcalinas de 317. ¿Qué podemos ver en cuanto a los pacientes que fueron alcanzando el criterio de valoración del estudio POISE? Es decir, que les bajaban las fosfatas alcalinas por debajo de unos 67 veces el valor normal, presentaban bilirrubina normal y reducían más del 15% de fosfatas alcalinas. Pues pudimos ver que en la fase de seguimiento el 46% de los pacientes cumplió el criterio de valoración principal del estudio POISE después de 12 meses. Y al cabo de los 72 meses, pues un 50-56% de los pacientes cumplía el criterio de valoración principal. Es decir, que podíamos ver una respuesta y una respuesta que se mantenía a lo largo de los años entre el 40 y 50% de los casos. En cuanto a los parámetros bioquímicos, pues vimos también que el descenso importante que se vio el primer año, un descenso medio de más de 300 a ligeramente más de 200 de fosfatas alcalinas, se mantuvo a lo largo de todo el seguimiento, a lo largo de los 5 o 6 años de seguimiento. La bilirrubina, que no estaba elevada, pues no se elevó a lo largo del seguimiento. Es decir, que la respuesta a las mejorías bioquímicas de fosfatas alcalinas y bilirrubina se mantuvieron a lo largo de los 5 años. Algo parecido se vio también en la gamma GT. El descenso, la evolución era similar a las fosfatas alcalinas, como era de esperar, pero debido a que el ácido beticólico pues probablemente también tiene otras acciones antiinflamatorias adicionales a la mejoría de la colostasis, se vio también que las cifras de transaminasas de AST y ALT pues descendieron en la fase inicial y se mantuvo su descenso a lo largo del seguimiento. Cuando estudiamos los parámetros inflamatorios a lo largo del seguimiento, también pudimos ver que existía un descenso inicial en los parámetros inflamatorios y que se mantenía a lo largo del seguimiento. Esto lo pudimos observar tanto en la citoquinatina 18 como la PCR, como el descenso de las inmunoglobulinas, las IgM. Doctor Vargas, si puede ir terminando, por favor. Sí. También vimos que el OCA aumentó el factor de crecimiento fibroblástico, que es un factor que nos indica que
la acción de LOCA permaneció a lo largo de los 5 años. Y después también vimos en relación a fibrosis que los parámetros de fibrosis pues no empeoraron a lo largo del seguimiento. Es decir, tanto el Everest score como la rigidez hepática en el FibroScan se mantuvo a lo largo del seguimiento. Los efectos adversos principales fueron el prurito y a lo largo del seguimiento este prurito pues, se mantuvo en formas leves, moderadas, sin empeorar. Y los pacientes acostumbraron a tolerarlo bastante bien y solo un 4% abandonaron el tratamiento. Cuando valoramos eventos clínicos a lo largo del seguimiento, un 10% de los pacientes presentaron eventos clínicos, lo que es inferior a lo previsto en los pacientes que únicamente recibían ácido ursodeoxicólico, que es, dijimos anteriormente, que se calcula en alrededor del 20%. Por tanto, en conclusión, 6 años de tratamiento con OCA produjeron mejorías prolongadas o estabilización de los marcadores de colestasis, inflamación y fibrosis. Los acontecimientos adversos concordaron con el perfil de seguridad establecido del OCA en los pacientes con CVP y la tasa de morbilidad hepática pues, fue baja. Muchas gracias. Muy bien, felicidades, doctor Vargas. Le hago una pregunta de la audiencia de Ramiro Manuel Mancelle García, que pregunta si ha de suspenderse el tratamiento con obeticólico si no hay respuesta al año. Según las normas que se han dado para la prescripción de ácido obeticólico, al menos en nuestra comunidad autónoma, si el paciente no presenta respuesta al año, pues se tiene que suspender. De acuerdo, pues muy bien. Pues entonces pasamos a la siguiente comunicación oral. Efectividad del ácido beticólico en una cohorte del sur de Europa, un estudio multicéntrico internacional de práctica clínica real que presentará la doctora Casado del Hospital Universitario de Torre Cárdenas. Adelante, Marta. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Como todos ustedes saben, los pacientes con colangitis biliar primaria respondedores al ácido ursodeoxicólico presentan una supervivencia similar a la población control. Sin embargo, la elevación de fosfatasa alcalina y bilirrubina al año de tratamiento indica y se asocia a una peor supervivencia. Sabemos que hasta un tercio de los pacientes tratados con ácido ursodeoxicólico pueden progresar y es por ello que se recomienda una valoración en estos pacientes no respondedores de una segunda línea de tratamiento. Si bien es cierto que en la actualidad existen pocos datos de práctica clínica real con tratamientos de segunda línea. ¿Perdón? Nuestro estudio es un estudio de práctica clínica real en pacientes no respondedores a ácido ursodeoxicólico, cuyo objetivo primario ha sido conocer la respuesta bioquímica, la tasa de pacientes que alcanzan respuestas según criterios Paris-II y criterios POISE, así como la evolución de las escalas GLOBE y UK-PBC, que son, como todos ustedes saben, escalas que predicen supervivencia libre de trasplante. El objetivo secundario ha sido evaluar el efecto del ácido beticólico en marcadores indirectos de fibrosis como FIC-Quadrature y APRI, así como conocer datos de seguridad. Esta diapositiva muestra nuestra cohorte inicial. Estaba formada por 120 pacientes, de los cuales 7 han sido excluidos, 5 porque no fueron incluidos en tratamiento de segunda línea cumpliendo criterios de París-II por fibrosis avanzada y 2 pacientes por pérdida en el seguimiento. De nuestra cohorte de 113 pacientes restante, 69 pacientes habían cumplido más de 12 meses de tratamiento o seguimiento. Esta diapositiva muestra la contribución con el diferente número de pacientes de los diferentes hospitales. Esta diapositiva resume las características generales de nuestra cohorte de 113 pacientes. Es una cohorte joven con una edad media de 55 años. La mayor parte son mujeres. Nuestra cohorte incluía un total de un 22% de pacientes cirróticos. 5 de ellos eran pacientes con cirrosis descompensada, pertenecientes a la clasificación de Child-Pugh B. Como pueden ver en esta diapositiva, el tratamiento con obeticólico se siguió de un descenso significativo de las cifras de fosfatasa alcalina a lo largo del tiempo de tratamiento y este descenso tuvo lugar tanto en pacientes cirróticos como en pacientes no cirróticos. De la misma manera, perdón, es que la anterior no la he podido ver. De la misma manera, el tratamiento con ácido beticólico se asoció con un descenso progresivo y significativo de las cifras de ALT y bilirrubina, así como de las cifras de IgM. Como era de esperar, el tratamiento con obeticólico también se asoció a un descenso significativo de las cifras de colesterol, asimismo un descenso de la fracción HDL a lo largo del tiempo de tratamiento.
Esta diapositiva muestra la evolución de la escala APRI a lo largo del tratamiento y, como pueden apreciar, el tratamiento con obeticólico se asoció con un descenso significativo de la escala APRI sin cambios en el FIC4. Un 22% de los pacientes tratados más de 12 meses alcanzaron criterios de respuesta según los criterios de París-II, y el análisis univariado puso de manifiesto que la no existencia de prurito basal o durante el desarrollo, junto con las cifras más bajas de fosfatasa alcalina y bilirrubina y las cifras más altas de triglicéridos, se asociaron con mayor probabilidad de respuesta. Con respecto a los criterios POISE, 21 pacientes tratados 12 meses cumplieron criterios POISE, es decir, un 30%, y en este caso el análisis univariado puso de manifiesto que la no existencia de prurito basal o durante el tratamiento y las cifras más altas de albúmina fueron factores relacionados con una mayor probabilidad de respuesta. Esta diapositiva muestra la evolución de las cifras de fosfatasa alcalina a la izquierda y de ALT a la derecha en pacientes que consiguieron respuesta óptima según criterios París-II en barras azules o subóptima en barras naranjas. Y es importante destacar que el tratamiento con obeticólico no solo se asoció a un descenso de las cifras de fosfatasa alcalina en los pacientes con respuesta subóptima, sino, como pueden ver, también este descenso tuvo lugar a lo largo del tratamiento en pacientes con respuesta subóptima. Esto nos permitiría especular con la posibilidad de que estos pacientes pudieran ser respondedores lentos y quizás un tiempo mayor de seguimiento y tratamiento pudiera hacer que alcanzaran criterios de respuesta según París-II. Este mismo dato ocurrió, como pueden ver, con respecto a la evolución de las cifras de fosfatasa alcalina, de bilirrubina, que también descendieron progresivamente en los pacientes con respuesta subóptima, y las cifras de IgM. Es que no puedo ver la diapositiva anterior. No sé si se ve la diapositiva, pero bueno, esta diapositiva lo que mostraba era la evolución de la rigidez hepática media medida por elastografía transicional. No se apreció después de 12 meses de tratamiento ningún cambio en la elastografía transicional. Este es un hecho importante porque puede ser indicativo de no progresión. Y recordamos que esta cohorte de pacientes no respondedores a ácido ursodeoxicólico son pacientes que tienen un elevado riesgo de progresión. Con respecto a la evolución de la escala GLOB, el tratamiento con obeticólico se asoció con un descenso significativo a los 12 meses de tratamiento de la escala GLOB, el cual fue más evidente en los pacientes no cirróticos, y con respecto a la escala UK-PBC se apreció un descenso significativo de dicha escala en nuestra cohorte, excluyendo los pacientes cirróticos. Con respecto a los datos de seguridad, 39 pacientes presentaron algún efecto adverso, siendo el más frecuente el prurito, y que apareció fundamentalmente en pacientes con prurito preexistente. 9 pacientes discontinuaron el tratamiento por prurito y un 7% de los pacientes presentaron efectos adversos graves, que en la totalidad de los mismos fue una descompensación de su enfermedad hepática previa. Por lo tanto, los resultados de nuestra cohorte nos permiten concluir que en esta cohorte de práctica clínica real, el tratamiento con ácido beticólico se asoció a una mejoría significativa de la respuesta bioquímica, la escala APRI, la escala continua GLOB y UK-PBC en los pacientes no cirróticos. No se apreció ningún efecto significativo sobre la escala FIC4. Los niveles basales bajos de fosfatasa y bilirrubina y más altos de triglicérido predicen respuesta completa, siendo el prurito el principal efecto adverso con una tasa de discontinuación de eucalida baja. Y ahí esta diapositiva mostraba todos los investigadores principales que han contribuido con esta cohorte y a los cuales quería mostrar mi agradecimiento. Muchas gracias. Muy bien, Marta, felicidades. Muchas gracias por ajustarte al tiempo. De momento no hay preguntas para la audiencia, supongo que irán llegando, pero hasta que lleguen, los efectos adversos los subanalizasteis especialmente en el subgrupo de pacientes con cirrosis hepática o cirrosis hepática descompensada, o no sé si lo he visto bien, si lo habíais hecho o no. No, no hemos hecho un análisis pormenorizado de los efectos adversos en pacientes con cirrosis hepática descompensada. Lo único es que los efectos adversos graves que tuvieron lugar en un 8% de los pacientes fueron descompensaciones de la enfermedad hepática previa, pero no hemos objetivado mayor tasa de efectos adversos como el prurito, que es el más frecuente en los pacientes cirróticos. Vale. Y entiendo que los pacientes que se incluían eran pacientes que no habían respondido al tratamiento, no que fracasasen, o sea, no que fuesen intolerantes a ácido ursodeoxicólico, o ambos. No, la totalidad de pacientes incluidos en la cohorte de los 113 eran pacientes
que no habían respondido según criterios París II al ácido uso-dioxicólico. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y pasamos a la siguiente presentación. La plaquetopenia y la esplenomegalia persistentes tras el tratamiento con oxaliplatino como marcadores de desarrollo de la enfermedad vascular portosinusoidal que nos va a presentar la doctora Ángela Puente, del Hospital Hola, Martín de Cilla. hola, buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias al Comité Científico por haber aceptado nuestra comunicación como una comunicación oral. A ver si puedo pasar. A ver, perdón. No, no me pasa. Ahora, la enfermedad vascular portosinusoidal, previamente conocida como hipertensión portal idiopática, es una causa poco frecuente de hipertensión portal presinusoidal en ausencia de cirrosis. Su etiología es desconocida, aunque se han identificado factores inmunológicos, infecciosos, tóxicos y genéticos. El oxaliplatino, que es un derivado de tercera generación del platino y pilar de la quimioterapia del cáncer de colon en estadios 3 y 4, se ha relacionado con la enfermedad vascular portosinusoidal en series de casos. Por ello, se tiene un paciente con un hígado sano al cual se le diagnostica de un cáncer de colon y por ello recibe oxaliplatino. Es típico que los oncólogos vean trombopenia generalmente mediada por mecanismos inmunológicos que revierte tras el tratamiento. Pero en un pequeño porcentaje de pacientes se produce un daño en las células sinusoidales endoteliales, se produce un paso de eritrocitos a nivel del espacio de Dice, lo cual contribuye a la aparición de hipoxia, aparición de fibrosis perisinusoidal y todo ello conlleva a la aparición y al aumento de radicales libres, factores angiogénicos y metaloproteínasas que generan una situación de hipoxia, de aparición de hiperplasia nodular regenerativa y en última instancia la aparición de zonas de extinción parenquimatosa, lo cual clínicamente aparece como un aumento de la presión presinusoidal, lo cual aparece como una esplenomegalia, trombopenia y colaterales portosistémicas que nos pueden indicar que el paciente ha podido desarrollar una enfermedad vascular portosinusoidal asociada al oxaliplatino. Por ello, el objetivo de nuestro estudio fue describir la enfermedad, la historia natural de la enfermedad vascular portosinusoidal asociada al oxaliplatino e identificar tanto factores de riesgo de desarrollo de la misma como marcadores precoces de la enfermedad. Para ello llevamos a cabo un estudio multicéntrico retrospectivo caso-control en el cual los casos fueron pacientes diagnosticados de enfermedad vascular portosinusoidal en el contexto de cáncer de colon incluidos en el registro REVASC. Y como controles tomamos pacientes diagnosticados de cáncer de colon tratados en el servicio de oncología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla que no hubieran desarrollado la enfermedad hepática. Los pareamos 1 a 3 por edad, sexo, índice de masa corporal, fecha de diagnóstico tumoral, dosis total de oxaliplatino y el tiempo de seguimiento. Y por lógica excluimos a aquellos pacientes con sospecha de otro tipo de enfermedades hepáticas. Como se trata de un estudio retrospectivo, los pacientes diagnosticados de enfermedad vascular portosinusoidal lo hicimos bajo los criterios antiguos de la hipertensión portal idiopática no cirrótica, como los nuevos criterios basados fundamentalmente en la biopsia hepática del año 2019. Y finalmente, incluimos 41 pacientes del registro REVAS y los pareamos con 23 controles del servicio de oncología. Para ello, realizamos un análisis retrospectivo y realizamos numerosos puntos de corte. Primero, basal, antes del tratamiento, al 50%, es decir, a la mitad del total de ciclos de oxaliplatino que recibieron, al final del tratamiento y posteriormente durante los años del seguimiento hasta que finalmente fueran diagnosticados de la enfermedad hepática o bien en la fecha equivalente en los controles. Y por último realizamos un seguimiento final hasta junio del año 2019 para evaluar las complicaciones de la hipertensión portal. De los 41 pacientes incluidos, la edad media fue 57 años, el 54% eran pacientes varones y el 27% presentaban metástasis hepáticas. El tipo de quimioterapia fundamentalmente es que no fue adyuvante y aproximadamente un 14% de pacientes recibieron tratamiento con bevacizumab. En cuanto a las características basales entre los casos y controles, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las características basales de los casos y los controles, a excepción del diámetro longitudinal esplénico, que pese a encontrarse dentro de los valores normales, los casos tenían un diámetro ligeramente superior a los controles de forma basal.
En cuanto a las características de los casos, al diagnóstico de la enfermedad vascular, le tardaron en el seguimiento de cumplir los criterios para el diagnóstico una media de 33 meses. El diagnóstico no invasivo se realizó en 16 pacientes, mientras que en 25 pacientes ya teníamos un diagnóstico invasivo basado en la biopsia hepática y en la hemodinámica portal. Al diagnóstico, más de la mitad de los pacientes se encontraban asintomáticos, pero prácticamente todos, casi un 90%, desarrollaron complicaciones de la hipertensión portal durante el seguimiento, ya fuera sangrado por varices, ascitis, encefalopatía o la presencia de trombosis portal. En cuanto a la evolución de los parámetros analíticos, como ven en la diapositiva, se produjo una fuerte caída del recuento plaquetario, aunque en los casos principalmente y el más agudo fue durante el tratamiento, como era de esperar, pero el descenso del recuento plaquetario se mantiene a lo largo de todos los tiempos del seguimiento. De forma que si lo comparamos con los pacientes controles, vemos que al igual que en los controles, al igual que en los casos, se produce una caída del recuento plaquetario durante el tratamiento, pero este sube en la finalización del mismo, cosa que no ocurre en los casos. Si analizamos el porcentaje de pacientes que presentan una plaquetopenia por debajo de 50.000 plaquetas, vemos que el porcentaje de pacientes con una plaquetopenia de menos de 150.000 plaquetas es significativamente superior en los casos en amarillo frente a los controles y que esto se repite a lo largo de todo el seguimiento. En cuanto al diámetro longitudinal esplénico, vemos que el diámetro aumenta progresivamente en todas las etapas del seguimiento, cosa que no ocurre en los controles, que se mantienen en torno a los 9 centímetros a lo largo de todo el seguimiento. Y también el porcentaje de pacientes con una esplenomegalia definida por un diámetro mayor de 13 centímetros es significativamente superior en los casos que en los controles. Para ello, intentamos analizar qué factores de riesgo de enfermedad vascular tenían este grupo de pacientes y no nos encontramos de forma basal ningún factor que nos hiciera prever o que fuera un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, nuevamente la toxicidad neurológica, pero que esto no fue confirmado en el análisis multivariado. Y en cuanto a marcadores precoces de la enfermedad, vemos que a lo largo del seguimiento, a pesar de que las pruebas de algún marcador de función hepática, la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, puede aparecer en algún punto del seguimiento, el marcador que persiste a lo largo de todos los puntos de seguimiento es el diámetro longitudinal esplénico, mientras que las plaquetas solo parece significativo durante el primer año de seguimiento. Y esto se confirma en el análisis multivariado. En cuanto a las variables cualitativas, se repite lo mismo, es decir, pacientes que durante el seguimiento han tenido menos de 150.000 o menos de 100.000 plaquetas, puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad durante el primer año de seguimiento, pero va a ser el diámetro longitudinal esplénico, el cual mayor de 13 centímetros va a ser un factor del riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Y lo mismo pasa en cuanto a las variables delta, es decir, con el aumento del diámetro longitudinal esplénico. Y por último, quisimos establecer qué pacientes podíamos considerar que pueden estar en riesgo del desarrollo de la enfermedad. En el primer punto de corte, una vez lavado el efecto tóxico del oxaliplatino, nos encontramos que aquellos pacientes con un diámetro longitudinal mayor de 12 centímetros y menos de 150.000 plaquetas tienen un valor predictivo del 76 y un negativo de casi del 90% para el diagnóstico de la enfermedad. Y por ello concluimos que el oxaliplatino puede ser un factor precipitante del desarrollo de enfermedad vascular portosinusoidal y un recuento plaquetario de menos de 150.000 y una esplenomegalia mantenidos tras el primer año de finalización de la quimioterapia pueden considerarse como marcadores precoces de la enfermedad, y en este subgrupo de pacientes debe considerarse un seguimiento específico de las complicaciones de la hipertensión portal. El siguiente paso será encontrar potenciales polimorfismos genéticos que aumenten la susceptibilidad a la toxicidad por oxaliplatino. Y bueno, y ante todo, muchas gracias a los hospitales participantes por el estudio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ángela. Una presentación muy interesante. De momento no hay preguntas de la audiencia, pero a mí me gustaría saber, bueno, es una pregunta un poco teórica, en tu experiencia, ¿crees que las complicaciones clínicas derivadas de la hipertensión portal secundaria oxaliplatino pueden mejorar a largo plazo tras la suspensión del tratamiento? A ver, claro, nosotros
evidencia, pero bueno, Sí, sí sabemos que pueden empeorar. Es decir, algún paciente que hemos tenido diagnosticado de una enfermedad vascular portosinusoidal asociada al oxaliplatino, que ha tenido sangrados recurrentes por varices estomales, al cual estaba en tratamiento con quimio y se le ha vuelto a poner, han empeorado. En el momento agudo, al volvérselo a poner. Tras la finalización del mismo, hay que pensar que, claro, la media de seguimiento hasta el diagnóstico son 2 años, y casi 2 años y medio más o menos de la finalización. Sí sabemos por experiencia de algún paciente que al volvérselo a introducir empeoran las complicaciones de la hipertensión portal. claro, sería interesante también ver si al suspenderlo, pues algunos mejoran, al menos clínicamente, aunque no. En este paciente en concreto sí mejoró. O sea, de hecho, bueno, hablamos con los oncólogos y consideramos que, claro, le estábamos todavía haciendo más daño sinusoidal al darle el oxaliplatino en el contexto de una hemorragia recidivante. Y ese señor mejoró. Pues nada, muchas gracias. Nada. Pasamos ahora a la presentación del doctor Tellez del Hospital Ramón y Cajal, que es diagnóstico no invasivo de la fibrosis hepática tras la cirugía de Fontan. Doctor. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la selección de nuestra comunicación para su presentación aquí. Y sin más, pasamos pues, a ver. Va. A ver. Bien, la cirugía de Fontan es el tratamiento de elección para la mayor parte de las cardiopatías univentriculares y tiene como objetivo restablecer la doble circulación sistémica y pulmonar, para lo cual se aboca todo el retorno venoso sistémico a la circulación arterial pulmonar, excluyendo de la misma la circulación por el ventrículo derecho. Esto tiene una consecuencia que es inmediata, que es un aumento en la congestión venosa sistémica, que además es muy importante, y otra que puede aparecer tardíamente, como es la reducción del gasto cardíaco y la aparición de isquemia en los órganos diana. Ambas, la congestión y la isquemia, son la base fisiopatológica por la cual se justifica el daño que aparece en el hígado en estos pacientes. Sin embargo, el diagnóstico y especialmente la graduación del daño hepático en estos pacientes es realmente complejo, ya que la mayor parte de los métodos serológicos no están bien validados en esta población. Los cambios radiológicos típicos de enfermedad hepática avanzada no siempre traducen fibrosis. La biopsia hepática evidentemente es un procedimiento de riesgo, especialmente en pacientes que reciben anticoagulación, y finalmente la congestión hepática por sí misma puede sobreestimar el grado de rigidez hepática valorada por elastografía. Por ello nos propusimos llevar a cabo este estudio que perseguía, en primer lugar, evaluar la precisión diagnóstica de los métodos de diagnóstico no invasivo para el diagnóstico de fibrosis hepática avanzada tras la cirugía de Fontan y ver cuál era la relación de estos métodos con los cambios hemodinámicos hepáticos y datos indirectos de hipertensión portal y descompensación clínica. Se trata de un estudio observacional, multicéntrico e internacional, en el cual se han incluido pacientes desde el año 2016 en una base de datos prospectiva. Para incluir estos pacientes se debía seguir un protocolo de seguimiento previamente establecido en el que se incluía un exhaustivo, como veis, estudio hepático que incluía como procedimiento opcional la realización de una biopsia hepática. A día de hoy disponemos de datos de 81 pacientes con estudio completo que incluye biopsia, si bien de cada análisis presentaré los datos de 78 pacientes, ya que en 3 de ellos, bien la muestra de tejido o la elastografía no cumplía los criterios de calidad. Hemos evaluado, desde el punto de vista histológico, el grado de dilatación sinusoidal, de inflamación portal a través de estos scores semicuantitativos, el grado de fibrosis tanto a nivel sinusoidal como a nivel portal, y finalmente, para la cuantificación global de fibrosis, hemos utilizado las escalas de Metavir Score y Congestive Hepatic Fibrosis Score, que probablemente sea una escala más adecuada en esta subpoblación de pacientes. Estos son los resultados de nuestro estudio. Como veis, la mayor parte de los pacientes incluidos fueron mujeres con una edad mediana de 26 años, que es una edad avanzada para esta población, y un tiempo tras la cirugía aproximadamente en torno a 17 años. Se encontraban la mayor parte de ellos, desde el punto de vista cardiológico, bastante estables, con una fracción de eyección del ventrículo único dentro de la normalidad y, como corresponde a esta circulación un tanto especial, una presión venosa sistémica elevada. Respecto a los parámetros de función hepática, simplemente destacar que en la gran mayoría o prácticamente todos los pacientes se detectó una elevación leve de la gamma GT como único parámetro alterado y como medida indirecta de congestión canalicular. Aquí os presento los hallazgos histológicos. Como podéis comprobar, la inflamación estaba ausente o se encontraba o había una mínima inflamación en la gran mayoría
de los pacientes. Esto es un dato muy importante en esta enfermedad, no es una enfermedad inflamatoria. Sin embargo, lo que encontrábamos como dato característico era la presencia de una dilatación sinusoidal en mayor o menor medida. Evaluamos la fibrosis. Como veis, la fibrosis se encontraba más presente y en mayor grado a nivel central que a nivel portal, pero cabe destacar que hasta el 90%, es decir, la gran mayoría de los pacientes, presentaba algún grado de fibrosis hepática, independientemente del tiempo transcurrido desde la cirugía. Evaluamos la fibrosis global a través de estas escalas de METAVIR y de Congestive Hepatic Fibrosis Score. Y en primer lugar vemos una buena superposición entre ambas escalas y también destacar que aproximadamente la mitad de los pacientes incluidos presentaban un grado de fibrosis avanzado, grado 3 o grado 4. Esto nos permitió establecer dos cohortes para poder comparar y ver en ellos el efecto de los métodos de diagnóstico no invasivos, pacientes con fibrosis avanzada y pacientes con fibrosis leve o ausente. Respecto a los marcadores radiológicos, aunque existía diferencias, como es obvio, entre ambos grupos, sí que me gustaría destacar que incluso en los pacientes con fibrosis hepática leve o ausente, se encontraba hasta en el 50% de ellos datos de estos característicos de enfermedad hepática avanzada, una superficie nodular, una ecogenicidad heterogénea, etcétera, lo cual venía a confirmar la idea de que probablemente no todos los cambios radiológicos que vemos en estos pacientes, que además son bastante llamativos, son secundarios a la fibrosis, sino que probablemente en ello participa la congestión hepática. Respecto a los marcadores serológicos, pudimos comprobar cómo los pacientes con fibrosis avanzada presentaban un FIB4 y un índice de Force significativamente más alto que aquellos con fibrosis leve, si bien, como podéis ver aquí, existía una gran superposición de puntos entre ambos grupos. No encontramos esta diferencia con el índice de APRI. Respecto a la elastografía de transición, los pacientes con fibrosis hepática avanzada presentaban una rigidez hepática significativamente más alta que aquellos pacientes con fibrosis leve, si bien me gustaría destacar un aspecto que considero relevante, y es que la mínima rigidez hepática que encontramos en un paciente que no tenía absolutamente nada de fibrosis fue de 7,5 kilopascales, que evidentemente es más alto que el límite considerado para la población normal, ¿no? Luego, en todos los pacientes vamos a encontrar una elastografía un poco elevada, probablemente debido a la congestión. Queríamos responder la pregunta si realmente lo que estábamos midiendo con la elastografía era congestión o fibrosis o ambas cosas a la vez. Y para ello recurrimos al análisis histológico. Entonces partíamos de la idea de que si lo que estábamos viendo era solo congestión, podríamos ver a mayor rigidez hepática, mayor dilatación sinusoidal, que no es otra cosa que la expresión histológica de esa congestión hepática. Bien, pues como podéis comprobar, esto no lo detectamos. Veis que no había una correlación entre las cifras de elastografía y el grado de dilatación sinusoidal. Donde sí encontramos esa correlación fue entre el grado de fibrosis hepática y la rigidez hepática, como veis, de forma significativa. Y cuando analizábamos ambos componentes de esa fibrosis hepática, vimos como en la mayor parte de las enfermedades hepáticas, como la fibrosis portal era la que mejor se correlacionaba con el nivel de rigidez hepática estimada por FibroScan. Esto nos permitió concluir que la elastografía de transición probablemente era el mejor método, comparado con el resto, para el diagnóstico de fibrosis hepática avanzada, con un buen área bajo la curva de 0,8, y además nos permitió establecer una serie de puntos de corte que son los que aquí veis, ¿no? Establecimos el punto de corte de 20,1 kilopascales, que ofrecía la mejor rentabilidad diagnóstica en términos de sensibilidad y especificidad, en torno al 70%, que no era perfecta, pero era bastante buena. Y por otro lado establecimos el punto de corte de 15 kilopascales, que es el utilizado habitualmente para el diagnóstico de enfermedad hepática avanzada en otras etiologías. Como era de esperar, al bajar el punto de corte, subía la sensibilidad, bajaba la especificidad, pero sobre todo lo que adquiríamos era un buen valor predictivo negativo, lo que nos permitía concluir que la elastografía de transición sí que era una muy buena herramienta para excluir enfermedad o fibrosis hepática avanzada cuando estaba por debajo de 15 kilopascales. Valoramos también los cambios hemodinámicos que se producían en estos pacientes. Como veis, y de forma muy resumida, todos los pacientes incluidos tenían un gradiente de presión venosa hepático rigurosamente normal, lo cual está acorde con un modelo posthepático de hipertensión portal. Sin embargo, las presiones tanto libre como de enclavamiento en todos los pacientes se encontraban elevadas, siendo estas más altas en los pacientes con fibrosis avanzada, especialmente la presión de enclavamiento, que como sabéis es la que mejor se relaciona con la presión portal. Además, pudimos comprobar cómo la elastografía de transición se correlacionaba, la rigidez hepática se correlacionaba bastante bien con la presión de enclavamiento
hepática. Y no solo eso, sino que la elastografía de transición, la rigidez hepática, también se correlacionaba con otros datos indirectos de hipertensión portal, como el recuento plaquetario, el diámetro del bazo, y estaba significativamente más elevado en aquellos pacientes que habían presentado una complicación de la hipertensión portal, como la ascitis, o habían desarrollado varices esofágicas en la endoscopia. Como conclusiones, decir que la fibrosis está presente en la gran mayoría de los pacientes tras la cirugía de Fontan, que los hallazgos radiológicos típicos de patopatía avanzada en otras etiologías no son del todo útiles, ya que aquí no siempre reflejan el grado de fibrosis hepática, y finalmente que los marcadores de diagnóstico no invasivos, especialmente la elastografía, parece que son útiles para estimar la fibrosis, pero sobre todo son útiles para descartarla en pacientes con rigidez por debajo de 15 kilopascales. Y yo creo que esto es todo. Muchísimas gracias y sobre todo gracias a todos los centros participantes en este estudio. Muy bien, excelente presentación, doctor Tellez. Le paso a hacer una pregunta de la doctora Hernández Conde. ¿Habéis mirado si los métodos combinados, es decir, analíticos, serológicos y con elastografía de transición, pueden ser incluso más útiles que la elastografía de transición aislada para predecir la fibrosis? Sí que lo hemos mirado y existen métodos, el LSPS, ¿no? que probablemente mejora el rendimiento de la elastografía por sí sola, tanto para el diagnóstico de complicaciones de la hipertensión portal, bien sea varices o ascitis, como para el diagnóstico de enfermedad hepática avanzada, más que la elastografía por sí sola. Incluido, o sea, teniendo en cuenta este punto de corte de 15 kilopascales, entiendo, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Y Gracias. ahora pasamos otra vez a la siguiente ponencia con el doctor Tellez de nuevo. Y es la última ponencia. Betabloqueantes en los pacientes cirróticos, sí, no, depende. Adelante de nuevo, doctor Tellez. Bueno, sigo con este maratón. Bien, bueno, ahora la charla de lo que vamos a hablar es de otra cosa, de betabloqueantes, y sí que ahora me gustaría agradecer especialmente la invitación a estar hoy aquí y hablar sobre este tema tan interesante, agradecer a Javier Crespo, a Conrado Fernández la invitación para participar. Y además también agradecerles el título que me han dado, porque me han dado 3 opciones, sí, no, depende. Esto es fácil porque siempre puedo optar por la respuesta a la gallega, ¿no? Y decir depende, ¿no? Y a ver si me deja el control. Bueno, esto de los betabloqueantes no es algo nuevo, ¿no? Llevamos hablando de betabloqueantes mucho tiempo. Aquí os pongo el primer artículo del doctor Didier Lebrecq, en el que se habla que el propanolol es útil para el tratamiento o la prevención de complicaciones en la cirrosis. Fijaos que data del año 1984, yo todavía no había nacido. Y fijaos otra cosa, el título que le ponen, ¿no? Dicen a final report, ¿no? Yo creo que no sería demasiado final estos resultados cuando 40 años después o casi 40 años después seguimos a cuentas con los betabloqueantes, ¿no? Bueno, antes de pasar en profundidad a hablar del tema, sí que me gustaría recordar algo que todos sabemos, ¿no? Y es la historia natural de la cirrosis. Sabemos que la cirrosis es una enfermedad tremendamente compleja en la que probablemente existan diferentes enfermedades o por lo menos diferentes estadios clínicos. Existirá la enfermedad hepática al menos compensada y descompensada, que esto yo creo que es una clasificación importante, pero además hay un elemento muy importante que es el desarrollo de hipertensión portal, que claramente marca el pronóstico de los pacientes y que además es un parámetro fácilmente cuantificable, ¿no? Mediante la medida del gradiente de presión venosa hepático. Digo que la hipertensión portal es muy importante porque la hipertensión portal es la causa de la mayor parte de las complicaciones que sufren los pacientes con cirrosis, pero también es el marcador pronóstico más evidente en estos pacientes que indica el riesgo que tienen estos pacientes de fallecer. De tal manera que si tenemos en cuenta las características clínicas y también hemodinámicas, podemos clasificar muy bien la enfermedad hepática y con ello también plantear diferentes objetivos terapéuticos en función del momento en el que nos encontremos. Un paciente compensado sin hipertensión portal, probablemente lo que queramos será revertir la cirrosis y ese será nuestro objetivo, mientras que si el paciente ha desarrollado hipertensión portal y esta es grave, lo que intentaremos será prevenir la descompensación o por lo menos prevenir que fallezca por una descompensación. Y es aquí donde tienen cabida los beta bloqueantes. Evidentemente no voy a explicar la fisiopatología de la hipertensión portal porque nos llevaría horas, simplemente recordar la famosa ley de Ohm en la que sabemos que la presión es igual al flujo por la resistencia, lo cual quiere decir que un aumento del flujo
o un aumento de la resistencia o un aumento de ambos elementos, va a llevar a un aumento de la presión. Y esto explica por qué los betabloqueantes son útiles en los pacientes con cirrosis. Básicamente porque el betabloqueante, a través de su bloqueo sobre los receptores beta, en concreto los beta 1, va a reducir el gasto cardíaco y en concreto sobre los receptores beta 2 va a ejercer un efecto vasoconstrictor sobre la circulación colateral y finalmente una reducción sobre el flujo sanguíneo esplácnico, y en el caso del carvedilol, además, el bloqueo de los receptores alfa conseguirá una reducción de las resistencias vasculares hepáticas. Esto explica por qué el carvedilol es un fármaco que desde el punto de vista hipotensor es más potente que el propranolol. Y pasando a la práctica, para hacernos la pregunta de ¿para qué son útiles? Ya todos lo sabemos. La principal indicación que desde un inicio se propuso para los betabloqueantes era prevenir una de las complicaciones más graves y más temidas de la cirrosis, que no era otra que la hemorragia por varices. De tal manera que disponemos de múltiples ensayos clínicos de varios metaanálisis bien diseñados en los que se analiza el papel del betabloqueante para prevenir la primera hemorragia. Como vemos aquí, como veis, los betabloqueantes disminuyen prácticamente a la mitad el riesgo de primera hemorragia, concretamente en los pacientes que tienen varices de alto riesgo, de gran tamaño. Y además esto lo hace en diferentes escenarios clínicos dentro de la cirrosis, tanto en el paciente que ha tenido ascitis o que tiene ascitis, como en el paciente que no tiene ascitis, en el paciente que tiene más insuficiencia hepática, como en el paciente que tiene menos insuficiencia hepática. Más allá, si pasamos a la profilaxis secundaria, se han ensayado diferentes estrategias terapéuticas, o estrategias, mejor dicho, preventivas, que intentan ver si previenen el segundo episodio de hemorragia, porque esto es importante. Si dejamos al paciente sin ninguna prevención, pues la probabilidad del 60-70% es de que vuelva a sangrar. Hoy sabemos que la mejor estrategia para prevenir la recidiva hemorrágica es la combinación de beta-bloqueantes y ligadura endoscópica con bandas. Fijaos que reduce a un 20% este riesgo. 20% que no es bajo. Todavía hay que seguir investigando en este campo porque este riesgo todavía puede ser y debe ser reducido. Pero no solo eso, no solo disminuye el riesgo de sangrar en profilaxis secundaria, también en los beta-bloqueantes, el tratamiento combinado, mejor dicho, aumenta la supervivencia. Y esto es algo que se ha demostrado en estos dos metaanálisis, uno de la doctora Puente, otro de nuestro grupo, en el que se ve claramente cómo la combinación del tratamiento mejora la supervivencia. Si quisiéramos ir un poquito más allá y nos preguntáramos, bueno, ¿cuál de los dos elementos realmente es el que tiene mayor impacto en la supervivencia? Bueno, pues esto lo analizamos en este metaanálisis, en el que vimos cómo los pacientes con Child-BC, los que tienen más insuficiencia hepática, concretamente en ellos, los beta-bloqueantes eran los que realmente ofrecían un beneficio en la supervivencia, ¿no? Esto confirma que el beta-bloqueante es la piedra angular del tratamiento de la profilaxis primaria y secundaria de la hemorragia por varices. Y esto lo consigue básicamente por el mecanismo que he explicado antes, porque reduce la presión portal. Mecanismo que también explica, por ejemplo, por qué se reduce el riesgo de desarrollar otras complicaciones de la hipertensión portal, concretamente el desarrollo de ascitis en pacientes previamente compensados. Sin embargo, también sabemos que el beneficio del beta-bloqueante trasciende lo puramente o lo meramente hemodinámico, ya que sabemos que el beta-bloqueante va a reducir el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea, incluso de carcinoma hepatocelular, también disminuirá la inflamación sistémica y esto probablemente lo consiga por su efecto beneficioso sobre los mecanismos de translocación bacteriana. Por lo tanto, a nadie le debe extrañar los resultados de este metaanálisis. Sabemos que cuando indiquemos el beta-bloqueante, bien como profilaxis primaria o secundaria, vamos a conseguir en los pacientes una mejoría en la supervivencia. Muy pocos fármacos en la cirrosis han conseguido esto, especialmente cuando ejercemos el efecto hipotensor deseado. Por tanto, a nadie le cae duda, y así queda recogido en todas las guías de práctica clínica, que debemos dar beta-bloqueantes para prevenir la hemorragia en profilaxis primaria y secundaria con un nivel de evidencia alto y un grado de recomendación fuerte. Bien, si tan buenos son los beta-bloqueantes, pues ¿por qué no los damos antes, ¿no? Los damos ya no para prevenir la hemorragia, sino para prevenir incluso que se formen las varices, ¿no? Bueno, pues esto ya sabemos o ya tenemos información sobre este aspecto, ¿no? El primer estudio fue publicado en el año 2005, Roberto Grossman en el New England publica este estudio en el que incluye pacientes con cirrosis, pero que no habían desarrollado varices esofágicas. El endpoint del estudio era ver si desarrollaban varices o bien hemorragia. Bueno, pues como veis, el estudio fue negativo. El tibolol, que fue el beta-bloqueante utilizado en este momento, no asociaba un menor riesgo de desarrollo de varices.
El estudio parece que no es importante, pero fue muy, muy importante. Fue publicado, de hecho, en el New England, porque da una información muy relevante para conocer bien la historia natural de la cirrosis. Y es que confirmó el punto de corte de los 10 milímetros de mercurio como un verdadero punto de inflexión en la historia natural de la enfermedad hepática crónica avanzada, ya que a partir de este punto del gradiente, el paciente se encuentra en alto riesgo de desarrollar complicaciones. Esto dio pie a que se pensara, oye, ¿y por qué el betabloqueante es útil en unos pacientes y sin embargo parece que en otros no, cuando no están tan avanzada la cirrosis? Bueno, pues para dar respuesta a esta pregunta se elaboraron diferentes estudios, como este del doctor Cándid Villanueva, ¿no? En el cual se analizan pacientes que tienen hipertensión portal clínicamente significativa, gradiente por encima de 10, y aquellos que tienen gradiente por debajo de 10. Lo primero que se ve es que hay unas diferencias hemodinámicas claras. Aquellos que están por encima de 10 tienen un mayor gasto cardíaco y unas resistencias periféricas más bajas. Es decir, han desarrollado circulación hiperdinámica. Y es precisamente en este grupo de pacientes donde darle betabloqueantes consigue una reducción, una caída significativa del gradiente de presión venosa hepático, probablemente por su efecto que decíamos antes sobre el gasto cardíaco. Esto dio pie a llevar a cabo este estudio en el que ahora ya se incluían pacientes con cirrosis, pero que además tenían hipertensión portal clínicamente significativa, un gradiente por encima de 10, y evidentemente que no habían desarrollado varices grandes. Se aleatorizaron los pacientes a recibir placebo o propanolol o carvedilol, y ahora sí el estudio claramente es positivo. El betabloqueante consigue reducir el riesgo de muerte de estos pacientes. Y no solo eso, sino que además consigue reducir el riesgo de descompensación. Por lo tanto, para responder a la pregunta anterior, no debemos dar betabloqueantes para prevenir la formación de varices, salvo que el paciente tuviera hipertensión portal clínicamente significativa. Y por hacerlo desde un poquito más gráfico, pues pongo esta diapositiva, en la que vemos cómo conforme avanza la cirrosis habrá un estado mayor de inflamación sistémica, lo cual llevará a un mayor grado de vasodilatación periférica que exige como mecanismo compensador un incremento progresivo del gasto cardíaco, cosa que ocurre de forma importante a partir de los 10 milímetros de mercurio de gradiente, como he dicho antes. Si damos betabloqueantes a estos pacientes, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a reducir el gasto cardíaco, también vamos a reducir, como he dicho antes, la inflamación sistémica, y esto, unido a otros mecanismos que ya he explicado, conseguirá una reducción de la presión portal. Pero como veis, esto lo conseguiremos solo cuando el paciente desarrolla hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Y qué pasa más allá? ¿Qué pasa en la cirrosis muy descompensada? ¿El betabloqueante se comporta igual o hay alguna diferencia, ¿no? Bueno, pues intentamos responder a esta pregunta con los estudios que antes os he mostrado. Realmente no podremos, porque estos pacientes estaban muy poco representados en estos estudios. Para ello, tendremos que recurrir a otros estudios más recientemente publicados, como este del mismo grupo francés, del doctor Didier Lebrec, el mismo grupo que inventó el betabloqueante, publica este artículo donde alerta sobre que el posible efecto nocivo de los betabloqueantes pudiera tener en un grupo de pacientes muy concreto, que es el grupo de pacientes con ascitis refractaria. Evidentemente, los resultados de este estudio dieron pie pues a una especie de revolución y muchos grupos se pusieron a investigar si esto se reproducía en sus cohortes de pacientes, y no solo eso, sino si esto se reproducía en otras situaciones muy graves de la cirrosis, por ejemplo, la peritonitis, el fallo hepático agudo sobrecrónico, etc. No voy a profundizar en el resultado de estos estudios, la mayor parte de ellos son retrospectivos, con el sesgo que esto conlleva, y los resultados son en parte contradictorios. Sin embargo, es verdad que el resumen de estos estudios dio pie a una hipótesis que ha sido muy aceptada por la comunidad científica, que es la famosa hipótesis de la ventana. Esta hipótesis de la ventana parte de lo que hemos visto antes, ¿no? Decíamos antes que conforme avanza la cirrosis habrá un mayor estado de vasodilatación periférica que obliga a un incremento del gasto cardíaco. Sin embargo, es posible que llegue un punto en que ese gasto cardíaco, que actúa de forma compensadora, no pueda aumentar más, incluso puede ser que disminuya. Luego, dar un fármaco con efecto inotropo negativo a estos pacientes podría producir una caída en la función de sístole cardíaca que a su vez comprometiera la perfusión de órganos diana, entre los que se encuentra, por ejemplo, el riñón. Esto hasta ahora era tremendamente teórico. Poco a poco vamos dando cuerpo a esta teoría.
tenemos, y básicamente esto es así porque estamos analizando un poco mejor el impacto de los beta bloqueantes sobre la función de sístole cardíaca. Aquí os traigo dos estudios recientemente publicados, uno por la doctora Alvarado, otro por un grupo francés, en el que se ve cómo en estos pacientes con la administración del beta bloqueante, si conseguimos o se produce una caída del índice cardíaco por debajo de un punto, en este caso 3 litros por minuto, en el otro estudio lo valora con el índice de trabajo del ventrículo izquierdo, que deriva del índice cardíaco también, hay un aumento de la mortalidad. Y esto es algo realmente importante. Quizá la pequeña pega de estos dos estudios es que el parámetro que utilizan para valorar la función de sístole cardíaca es el índice cardíaco, que por otro lado es el más utilizado desde siempre, pero tiene un inconveniente claro en la cirrosis, y es que es tremendamente dependiente de los cambios que se producen en la poscarga. Como sabemos, los pacientes con cirrosis van a tener un estado de vasodilatación, unos cambios en la poscarga que van a estar mantenidos a lo largo de la historia natural de la enfermedad, y esto hace que tengamos ciertas limitaciones a la hora de interpretar estos resultados. Por ello, nosotros nos propusimos llevar a cabo este estudio, que es un estudio prospectivo, un estudio de diseño cuasi experimental, en el que establecíamos dos grupos de pacientes, pacientes con ascitis respondedora a diuréticos y pacientes con ascitis refractaria. Y a ambos grupos les dábamos beta bloqueantes y al cabo de un mes veíamos qué impacto tenía el beta bloqueante, por un lado, sobre la función sistólica del corazón y por otro lado, sobre la función y perfusión renal. Para valorar la función sistólica cardíaca utilizábamos un parámetro que es la diferencia pico de eyección intraventricular, que tiene la virtud de ser un parámetro independiente de los cambios en la poscarga. Lo que mide es la fuerza contráctil, la capacidad contráctil del miocardio. Bien, ¿qué fue lo que vimos? Como podéis comprobar, en el grupo de pacientes con ascitis refractaria, el beta bloqueante indujo una caída en la función de sístole cardíaca que fue clara y significativa, cosa que no ocurrió en el grupo de pacientes con ascitis sensible a diuréticos. ¿Y qué consecuencia tenía esta? Lo que pudimos ver es que, si bien se producía una caída en la presión de perfusión renal en ambos grupos, era específicamente en el grupo de pacientes con ascitis refractaria, donde la mayoría de ellos quedaban con una presión de perfusión renal por debajo de 65 milímetros de mercurio, que es el punto crítico a partir del cual, o mejor dicho, por debajo del cual se pierde la capacidad de autorregulación del flujo renal. Y esto tiene una consecuencia evidente, y es que estos pacientes claramente estaban en riesgo de desarrollar insuficiencia renal. Fijaos que incrementaba la creatinina hasta un 60%, de hecho el 20% de ellos desarrollaron síndrome hepatorrenal. Por tanto, y en resumen, lo que teníamos hasta ahora era un poco esta situación, paciente con cirrosis, diagnosticábamos unas varices grandes o si estaba descompensado unas varices pequeñas, indicábamos el beta bloqueante y ya está. Probablemente ahora tengamos que ampliar nuestro horizonte, pensar que el beta bloqueante puede ser útil incluso antes de esa situación en el paciente que tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Otra cosa será saber identificar a esos pacientes FibroScan, con métodos endoscópicos, como sea, y ese sería el principal problema. Y por otro lado, tenemos ya evidencia bastante fuerte que avala que el uso de betabloqueantes en la cirrosis muy avanzada, concretamente en la ascitis refractaria, probablemente deba ser muy cauteloso y en algunos casos debamos buscar otras alternativas terapéuticas para prevenir las complicaciones. Estas son las conclusiones, que es exactamente lo mismo que acabo de decir con el dibujo, y simplemente pues dar las gracias por la atención. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas felicidades, Luis, una charla brillante, como siempre. En vuestra experiencia, cuando en pacientes compensados, ¿siempre medís el gradiente de presión venosa hepática antes de iniciar profilaxis preprimaria o no? No, en nuestra experiencia no lo hacemos. Es un procedimiento que evidentemente no está disponible en todos los centros, nosotros lo tenemos disponible y aún así es un procedimiento que no podemos hacer a todos los pacientes, evidentemente, con cirrosis compensada, solo para ver si tienen hipertensión portal clínicamente significativa. Por eso yo creo que el futuro deberá ir a identificar a estos pacientes de otra manera. No sé si con elastografía, con puntos de corte de elastografía o con otros métodos. Seguro, por ejemplo, que el paciente que ha desarrollado varices pequeñas ya, ese seguro que ya tiene hipertensión portal clínicamente significativa y ese seguro que ya le podremos dar betabloqueantes, porque ya tenemos un dato objetivo
y sencillo de obtener. No sé si el FibroScan, estamos ya en disposición de decir que solo con un FibroScan podemos indicar el beta-bloqueante, pero probablemente el futuro deba ir a identificar métodos de diagnóstico no invasivos, sean esos, sean serológicos, sean los que sean. ¿Y qué beta-bloqueante para profilaxis primaria? Yo creo que a día de hoy el beta-bloqueante en profilaxis primaria en el paciente compensado debe ser carvedilol. Tiene un mayor efecto hipotensor y ha demostrado rescatar a pacientes no respondedores hemodinámicamente al propanolol. Y ya tengo más dudas en el paciente descompensado por el riesgo de hipotensión que tiene este paciente, que ya está más vasodilatado, y no lo doy en profilaxis secundaria, ya, porque no hay suficientes estudios comparado con el gold standard. Vale, bueno, esto resuelve una de las preguntas que hacían, que Máximo Manuel, que efectivamente preguntaba eso, si era carvedilol en profilaxis secundaria, o sea que quedamos que no, ¿vale? Bueno, ¿y en la citis refractaria vosotros lo suspendéis siempre? En la citis refractaria yo creo que hay que buscar alternativas, ¿no? Y una de las alternativas siempre que se pueda, por ejemplo, es el TIPS, ¿no? Yo creo que ya la indicación no es la profilaxis, pero sirve para tratar mastitis y sirve también para prevenir la hemorragia, siempre que se pueda, ¿no? Y siempre con la indicación que siempre es compleja en el paciente con ascitis refractaria, ¿no? Pero yo creo que si se usan, se deben usar a dosis bajas. No lo he comentado, pero en nuestro estudio las dosis que se utilizaban en ascitis refractaria eran realmente bajas, más bajas que en el grupo ascitis sensible a diuréticos, y aún así existían estas diferencias. Pero en cualquier caso, siempre vigilando muy bien la tensión arterial y con mucho cuidado. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Quedan algunas preguntas de la audiencia que si queréis os paso a realizar. Mira, si quieres seguimos contigo porque ya estás aquí. Ya seguimos. ¿Cuándo ponéis beta-bloqueantes en preprimaria sin varices esofágicas? La realiza Inmaculada Fernández. Creo que todavía no lo ponemos. Esto será una cosa que habrá que ver si realmente lo que hemos dicho antes, si tenemos algún método fuera de la medición del gradiente que nos permita de forma sencilla estimar quiénes son esos pacientes. Pero a día de hoy sí que ya pongo beta-bloqueantes a pacientes con varices pequeñas. Yo creo que ya hay evidencia suficiente. Yo estoy convencido de que en Baveno saldrá la recomendación y habrá que ver si se va más allá de eso en Baveno. Y luego Javier Bori pregunta, ¿el Doppler color portal entonces es primer paso antes de un beta bloqueante? No, no sé muy bien si... Bueno, el Doppler puede ayudar, o sea, evidentemente también con la ecografía vamos a detectar al paciente con hipertensión portal, ¿no? Un paciente que tiene un SUNT, que tiene una recanalización de la vena paraurtical o que tiene claros datos de hipertensión portal, también te permite identificarlo, ¿no? Con la ecografía Doppler. O sea, que también tiene su papel y su utilidad, yo creo. Sobre todo, no en todos los sitios hay FibroScan. Aquí en España sí, pero no en todos los sitios tenemos o tienen la posibilidad de hacer elastografía. Pues nada, muchas gracias. Sigo con alguna pregunta más para los otros ponentes, ya que tenemos un poquito de tiempo, ¿de acuerdo? A ver, Wimper Guerrero Vargas pregunta para la doctora Estevez ¿qué porcentaje de pacientes presentan insuficiencia pancreática exocrina después de las técnicas de manipulación de la mucosa duodenal? Pues yo honestamente con lo que he revisado no he visto que los pacientes presentasen como complicación una malabsorción de nutrientes, con lo cual es lo que puedo decir. Vale, bueno, pues nada, respondida entonces. A ver, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Gandía pregunta para la doctora Hernández Conde, Liver Friday Index era menor de 4,5 de media, ¿esperaríamos mejores resultados en pacientes peores? No hay... El problema es que faltan estudios en pacientes descompensados. La mayoría de los estudios se realizan en pacientes Child-A. Habría que ver también si aquellos pacientes Child-Book B y C serían capaces de cumplir adecuadamente el tratamiento y la intervención nutricional. Entonces, ese sería un nuevo estudio que se podría realizar en este tipo de pacientes. Muy bien, muchas gracias, Marta. A ver, preguntan también de nuevo para el doctor Tellez, Carmen Lara, en pacientes beta bloqueados con beta bloqueantes cardioselectivos, ¿les cambiáis a carvedilol o propanolol o consultáis previamente con cardiología?
Bueno, yo creo que se puede hacer la consulta, pero casi siempre que he consultado siempre me han dicho que no hay ningún problema para cambiarlo. Luego yo creo que se puede cambiar, no hay mayor problema. Se puede cambiar, vaya. Yo las veces que he preguntado no ha habido ningún problema en cambiarlo a carvedilol o propanolol. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Vargas. En el estudio que era parecida a la de la doctora Casado, se incluían a pacientes teóricamente no respondedores o intolerantes. ¿He entendido bien? Sí, sí, pero la mayor parte de pacientes que se incluyeron en el estudio eran pacientes no respondedores. Me parece recordar que entre el 85 y 90% de los casos eran pacientes no respondedores y solo una ínfima parte eran pacientes intolerantes. Entonces entiendo que no se ha mirado si hay diferencias entre estos dos grupos. Bueno, hay otro estudio en el Ujú. cual se dio obeticólico a pacientes intolerantes exclusivamente, y se vio que los resultados eran parecidos, que Vale. también respondían un 35 o 40% aproximadamente. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Aquí finaliza la mesa oficial de hígado. Muchas gracias a todos por vuestra participación y nos vemos otro día. Muchas gracias. Venga, Adiós. hasta luego.